Hola amigos, yo soy Fercho y esto es Destruyendo el Ateísmo. Esta es la segunda parte de las respuestas a las preguntas de un ateo aparentemente honesto. Y antes de comenzar con la segunda parte, quiero regresar a la parte de el sufrimiento de los niños de, de África que vimos en la vez pasada, o más bien de los niños que murieron en una guerra. Bueno, habría que razonar también qué pasaría si Dios interviniera para salvar a esos niños. ¿Acaso eso haría a los hombres que crecieran moralmente? ¿Acaso ellos mejorarían su conducta? ¿O sería que dirían, bueno, Dios se encarga de salvar a la gente, entonces si alguien muere es culpa de Dios? Entonces, pues podemos ser aún peores. Ya no bastará con hacer guerra, sino que puedo agarrar y agarrar a tiros a mi vecino. Al fin, si Dios no quiere que suceda, pues Dios va a intervenir y Dios me va a detener. ¿Esto tiene algún sentido? ¿Tiene alguna lógica? Obviamente no. Como les dije, el argumento del sufrimiento es muy malo. Simplemente que es potente porque ataca a los sentimientos de las personas. No ataca a su cerebro, sino a sus entrañas. Bueno, continuamos. Mauricio va a hablar sobre religión y libros sagrados. Pregunta si acaso ustedes eligieron la religión a la que pertenecen. Bueno, ciertamente Mauricio, la gente cuando es niño probablemente se le inculca una religión, así como se le inculcan unos valores. No es lo mismo nacer en Occidente con valores cristianos a nacer en Medio Oriente con valores musulmanes, por ejemplo. Tú puedes ver cómo se comporta un musulmán y es muy distinto. El respeto, por ejemplo, a la mujer es algo que parece faltar en la mayoría de ellos. Entonces, bueno, pues no veo nada de malo en que se te inculquen unos valores, así como una religión. Como tú mismo aceptas, cuando eres mayor, terminas por decidir una religión, pero eso no tiene nada de malo, el que te hayan inculcado una religión, porque también se te inculcan valores. Tampoco te preguntaron si querías aprender matemáticas o si querías aprender español o si querías aprender geografía o historia. Todo eso es parte de una cultura. No sé aquí realmente cuál es tu punto. Más bien parece que partes de una idea equivocada, pensando que la cultura solamente son cosas que deberían enseñar en la escuela según tu opinión y que la religión y los valores judeocristianos deberían de quedarse de lado. Probablemente ese sea tu pensamiento, pero está equivocado simplemente. Si yo en vez de haber nacido en una buena familia católica, aquí bueno, pues básicamente Mauricio habla sobre precisamente esto, ¿no? De que si hubiera nacido en Medio Oriente y fuera musulmán, tendría los valores musulmanes, pues claro, y tendría la religión musulmana, claro, pero igualmente, sí, este, igualmente hay musulmanes que se vuelven cristianos, que se vuelven budistas o ateos. Ciertamente que allá hay un problema y es que el Islam es una religión nociva, eso estamos de acuerdo tú y yo. Pero eso es una valoración objetiva. ¿Por qué? Porque realmente una persona que se declara ateo en esos países, en algún país musulmán, bueno, pues corre el riesgo de ser encarcelado o ejecutado inclusive. Ahí no hay una libertad. Curiosamente, donde más proliferan los ateos, este, y también las feministas, casualmente, es en la sociedad occidental, en donde hay gran libertad. Justamente donde hay más libertad es en donde más enojados están con la religión. Pero en aquellos países donde se prohíbe la homosexualidad, donde se prohíbe el feminismo, donde se prohíbe el ateísmo, ahí no dice nada. O sea, yo no entiendo ni al movimiento feminista ni al movimiento ateo peleándose con Occidente que les da libertad, en vez de manifestarse en contra de estos gobiernos islámicos, en donde ahí sí para que veas no hay libertad. El Corán, aquí va a hablar sobre los libros de inspiración divina, ¿no? Dice que el Corán es de inspiración divina, el Antiguo Testamento es de inspiración divina, la Biblia es de inspiración divina, los Vedas son de inspiración divina.
Básicamente todas las religiones tienen sus libros de inspiración divina. ¿Y por qué son de inspiración divina? Porque los libros lo dicen, ¿no? Bueno, este es un razonamiento equivocado, Mauricio. Nosotros no decimos que la Biblia sea de inspiración divina porque la Biblia lo dice. El razonamiento correcto es primero pasar a ver si hay un Dios, o mejor dicho, cuál es la mejor explicación para el universo. Si decides que es Dios, pensar si ese Dios, qué características tiene o si Él se ha revelado de alguna manera con nosotros. Ahí, por ejemplo, están los deístas que dicen que no se ha revelado con seres humanos. Bueno, ahí se plantea una serie de argumentos de por qué si se ha revelado o no se ha revelado y cómo se ha revelado. Tenemos que estudiar todas las religiones. Casualmente el ateísmo poco sabe del resto de las religiones y solamente se centra en el cristianismo. Realmente no estudia, no se prepara, no investiga. A menudo simplemente se centra en atacar aquello que con lo que ha tenido contacto, pero no investiga más allá. Se tiene que hacer una revisión acerca de qué es lo que enseñan las diferentes religiones, ¿sí? Ya partiendo de la idea, si es que llegaste a esa idea, a esa conclusión, de que hay un ser que ha creado el universo, que esa es la mejor explicación para el universo, y que ese ser se ha revelado efectivamente a la humanidad. Se tendría que buscar una cierta coherencia en cómo se ha revelado y tiene que haber alguna confirmación. Una vez que tú determinas que se ha revelado a través del cristianismo, es que entonces tú le das validez a la Biblia, no antes. Tú estás partiendo de la idea de que tú tienes que darle validez a la Biblia para creer en Dios. No, tú tienes que creer en Dios y que se ha revelado específicamente en el cristianismo para darle validez a la Biblia. Si no, no tendría ninguna validez. Estas ideas, bueno, pueden ser quizá de un corte protestante, pero lo cierto, Mauricio, es que estás cometiendo un grave error. Tú estás queriendo primero secarte los pies y después secarte la cara. Estás llevando las cosas al revés. No. Tú primero tienes que identificar cuál es la razón, la causa de que exista el universo. Posterior a eso, saber si esa causa, qué características puede tener. Y si es un ser personal, que es la forma más lógica, la respuesta más lógica, entonces si se ha revelado o no se ha revelado a la humanidad. Lo más lógico es que se ha revelado. ¿En cuál de las muchas religiones que existen se ha revelado? Bueno, hay que hacer un estudio consciente de todas ellas. No basta con decir, ah, sí, debe ser esta en la que yo nací. No, de hecho yo mismo fui ateo y revisé todas las posibles religiones, por lo menos las más importantes en el mundo. Porque claro, no tendría sentido estudiar, por ejemplo, este, eh, la religión de los aztecas, ¿no? Si dicha religión se ha extinguido. Y de hecho tú vas a preguntar el por qué más adelante, por qué tu civilización no tiene alguna ventaja. Bueno, lo cierto es que el cristianismo sí se ha mantenido hace 2000 años. Eso es algo que otras religiones no pueden observar. Inclusive el hinduismo, que es el más antiguo inclusive que el budismo, ha sufrido una serie de transformaciones y de cambios que no podemos decir que el hinduismo actual se parece en nada a los hinduismos anteriores, porque ha habido varios hinduismos en el pasado. Igualmente el budismo, hay tantos budismos distintos que no se parecen en nada al original. ¿Cómo sabes que esto es así? ¿Cómo sabes que no lo escribieron personas comunes? Bueno, en la Biblia, por ejemplo, encontramos una serie de profecías que no corresponden con el conocimiento humano. Encontramos cosas que no podrían haberse intuido en esa época y que son cosas que ocurrieron siglos después, o inclusive hay cosas que ocurrieron miles de años después. Por ejemplo, en uno de los libros de la Biblia aparece sobre los senderos que hay en el mar. Resulta que en algún momento de la historia reciente, en las últimas décadas, se descubrieron las corrientes marinas. Precisamente quien las descubrió se inspiró en el texto de la Biblia y dijo, bueno, si hay unos senderos que, que surcan el mar, yo los voy a encontrar. Y así es como descubrió las corrientes marinas. Y hay otra serie de situaciones, por ejemplo el ADN, ¿no?
cuando dice, en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego habrían de ser formadas en mí, cuando tus ojos vieron mi embrión. Bueno, pues esto es una descripción perfectamente clara del ADN, ¿no? El libro de la vida. Y bueno, hay muchas cosas que te podría decir, pero realmente es evidente que no se podría haber escrito por una persona de esa época con cosas que tienen un paralelo con conocimientos inclusive modernos o que pasaron muchos siglos después. Los libros están llenos de contradicciones. Por ejemplo, dice que en Ezequiel dice que los hijos no sufrirán por los pecados de los padres, pero en el libro de Éxodo dice que Dios es un Dios celoso y los pecados y castiga los pecados de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muy bien, Mauricio. Lo que sucede aquí es que estás interpretando las escrituras. Aquí dice que es el mismo Dios, que es el mismo libro, y están separados por unas cuantas páginas. Bueno, aquí tienes un error muy grande, Mauricio. Realmente no es el mismo libro. Tú mismo lo estás diciendo, es el libro de Ezequiel y el libro de Éxodo. Estos dos libros tienen muchos años de diferencia y son dos autores distintos los que están escribiendo esto. No es el mismo libro, no es la misma época, no es el mismo contexto. Tú estás partiendo de la idea de que la Biblia es un solo libro. No, Biblia literalmente significa pequeña biblioteca, ¿vale? Son un compendio de libros que están ordenados, ¿sí? Uno detrás de otro, pero que realmente estos libros no es que sean un solo libro ni que sean del mismo autor. Una cosa es la inspiración, el que hayan inspirado a los autores, Dios directamente, y otra cosa es que sean el mismo autor o que sea el mismo contexto, que sea la misma época, que sea el mismo libro. ¿Cómo debes de interpretar la Biblia? ¿Vale? ¿Cómo debes de interpretar la Biblia? Bueno, por eso hay un magisterio, Mauricio. Hay un magisterio que instituyó Jesús desde los apóstoles. Precisamente la interpretación de la Biblia fue la razón de la contienda entre los fariseos y Jesucristo. Porque los fariseos ya tenían una interpretación de la Biblia, los saduceos tenían otra, etcétera. Entonces la Biblia es explícita cuando dice que las escrituras no se deben de interpretar de manera privada, sino que hay un magisterio, instituyó a 12 y los hizo apóstoles y les enseñó. Por eso hay un magisterio y ese magisterio se mantiene desde el siglo I hasta el día de hoy. Cuando hay alguna contienda, cuando hay alguna duda, se hace un concilio. Se hace un concilio para determinar cuál es la interpretación correcta. La interpretación correcta no parte de la idea de una persona, simplemente, sino de la Iglesia en su magisterio, inspirados por el Espíritu Santo, a la luz de la ciencia. Todas estas interpretaciones son muy complejas. Tú, en tu simple sencillez, en tu ignorancia quizá, simplemente estás diciendo, bueno, es que aquí dice que no se castigan los pecados de los padres en los hijos. Y lo estás leyendo literalmente, pero no entiendes que hay detrás toda una interpretación, un intrincado sistema, en donde, por ejemplo, Jesús le dice a los fariseos, ustedes me hablan de Moisés, pero no saben que Moisés escribió sobre mí. Y una vez me preguntó, pero ¿cuándo escribió Moisés sobre Jesús? Si sobre el Mesías apenas empieza a profetizar varios libros después. Bueno, resulta que en Moisés, cuando habla de la roca que les daba agua, cuando habla del pan, del maná bajado del cielo, está hablando de Jesús, pero es necesario interpretar las escrituras. Y la Biblia lo aclara en muchas ocasiones, Mauricio. Desafortunadamente, el ateo promedio, inclusive el católico promedio, no entiende esto. ¿Por qué? Porque está acostumbrado quizá a que le digan algunas cosas en la misa, pero no entiende que le están interpretando las escrituras el magisterio. Esta parte tienes que estudiar, Mauricio, si quieres realmente criticar la Biblia. Aquí hablas, por ejemplo, del pecado original. Bueno, regresando a tu ejemplo de los padres y de los hijos. Bueno, es cierto que los padres heredan un pecado a sus hijos. Hoy en día sabemos con la ciencia moderna que los genes se activan o desactivan
de acuerdo a ciertas situaciones que todavía no entendemos al 100%. La epigenética nos dice que pueden ser factores ambientales, inclusive pudiera ser decisiones personales. Todo esto es todavía un misterio para la ciencia, pero lo cierto es que la maldad de los padres ciertamente se hereda a los hijos. Esto es algo comprobado científicamente, ¿no? Inclusive hay estudios con hijos de delincuentes, de criminales, que han mostrado conductas tendientes a eso. Por eso es que en un capítulo, en un libro, está hablando esto, y en otro libro dice que no van a castigar. Está hablando en otro contexto. ¿Vale? Hay que estudiar un poquito más la Biblia. Mauricio, si la vas a criticar, tendrías que estudiarla profundamente. No puedes criticar la Biblia si no la conoces. Realmente eso deja mucho que desear. Aquí vas a hablar sobre el pecado original. Adán y Eva desobedecieron a Dios, comieron de un árbol prohibido y una vez que comieron fueron expulsados del paraíso y se les sometió a algunos castigos. ¿Tiene lógica que tengamos que pagar el pecado original? No. Efectivamente, Mauricio, no tiene lógica que tengamos que pagar por lo que hicieron los Adán y Eva. Lo que te está enseñando la Biblia es que el ser humano tiene una tendencia a hacer el mal. Eso es lo que se entiende por pecado original. Probablemente no lo entiendes porque realmente no fuiste un buen católico. Nunca te formaste en la iglesia católica. ¿Vale? Eras un católico light, como le llaman, ¿no? Un católico que simplemente va a misa porque cree que es su obligación y ya, no cumple con lo que le dicen que tiene que cumplir, pero nunca se formó, nunca aprendió el catecismo. El catecismo que tomaste probablemente fue el catecismo para niños, en el cual pues, te enseñan como si fueras un niño o como cuando eres un niño. Unas cuestiones muy sencillas para que lo puedas comprender. Pero un catecismo adulto evidentemente no lo tomaste, Mauricio. Por eso es que no entiendes muchas cosas de la Biblia ni de la iglesia. No es que nosotros tengamos que pagar por lo que hicieron Adán y Eva. No, lo que enseña la Biblia es que los hombres, los seres humanos en general, tenemos una tendencia hacia el pecado. Uh-huh. Y vamos a pecar. Eso es la realidad. Aquí pones un ejemplo, es justo tomar a una persona y decirle, oye, tu bisabuelo cometió un asesinato. Bueno, hoy evidentemente no es correcto, ¿sí? No es justo. Dios sabemos que es un Dios justo. Y no nos va a juzgar por los pecados que hayan cometido, nos va a juzgar por los pecados que nosotros cometemos. El pecado original simplemente nos deja claro que nosotros tenemos en nuestro interior, quizá una herencia genética si tú quieres, una tendencia al mal, ¿sí? Y que nosotros vamos a obedecer a Dios, desobedecer a Dios, perdón. Justamente tú estás haciendo eso, básicamente, ¿no? Dices, yo desobedezco a Dios, yo no voy a creer en Dios. Esa es tu postura de desobediencia. No me podrías decir tú que no te puede condenar porque Adán y Eva pecaron. Si tú estás cometiendo exactamente el mismo pecado, desobedecer a Dios. De hecho, es aún más grave el tuyo, pero bueno, continuemos. Aquí vas a hablar de los pecados de los seres humanos que mediante la tortura de su hijo, su sufrimiento y su sangre lavaron los pecados. Entonces ya no los tenemos. El pecado original, muy bien. Y que solamente mediante una serie de rituales determinados podrás más o menos lavar ese pecado. Falso, completamente erróneo, Mauricio. Esto no es así simplemente. Primero, como ya te dije, el pecado original no es un pecado que tú cargas, ¿no? Es la tendencia a hacer un pecado, a ser un pecador, lo que realmente tienes en ti mismo. Segundo, tú no vas a lavar el pecado ni con rituales, ni con ni con alguna otra cuestión, ¿no? El único, como bien lo dijiste, el único que lavó los pecados fue la muerte, la sangre, la carne de Cristo, fue la que lavó los pecados. Pero ojo, no es que ya Él se sacrificó y ya automáticamente quedaste lavado, no. Tú tienes que hacer lo que Él dice, lo que Él manda. No es que ya hayas quedado lavado, como dicen algunos protestantes, ya soy nueva criatura y todo lo que haga, pues ya no importa, porque puedo pecar todo lo que quiera, porque al final ya fui lavado de mis pecados. No,
no es eso. Tienes que creer a Cristo, pero además tienes que creerle a Cristo. Cristo dice, no peques más. Cristo dice, come mi carne, ¿no? En el pan que yo te daré. Bebe mi sangre en el vino que yo te daré. Todo esto tiene un significado, Mauricio. No quiere decir que ya porque murió Cristo, ya tus pecados están lavados, no. Necesitas tú cumplir con una serie de requisitos que puso Cristo. No rituales, no son rituales en sí. Son órdenes que Él da, mandamientos. Por eso dice, si me amas, guardaréis mis mandamientos. Primero, arrepentirte de los pecados. Evidentemente tú no estás arrepentido. Hasta ahorita, por lo menos, ¿no? Tú dices, bueno, yo no creo en Dios y estoy orgulloso de no creer en Dios y de rechazar a Dios, básicamente. Uh, Segundo, tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador. Tú no puedes aspirar a que lave tus pecados, ¿sí? Porque ya murió hace 2000 años. No, el lavado de pecados es en el momento en que uno reconoce a Cristo como su Salvador. Ciertamente su sangre nos limpia de todo pecado, pero su sangre es eterna. Por eso es que se continúa haciendo la Eucaristía, porque su sangre es eterna, su sangre no se acabó en la crucifixión, sino que su sangre es eterna y puede lavar nuestros pecados siempre y cuando estemos en gracia. ¿Qué significa estar en gracia? Reconocer nuestros pecados, confesarlos, ¿sí? Arrepentirnos de estos pecados, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo para que limpie nuestros pecados. Eso es lo importante y eso es lo que enseña la iglesia y es lo que enseña la Biblia. No lo que tú estás entendiendo de que, bueno, tienes que hacer unos rituales o unas obras y ya vas a ir al cielo. No, eso no es así. Ninguno puede ir al cielo si no es por medio de Cristo. Esto lo deja muy claro la Biblia, ¿vale? Porque dice la Biblia que no hay un solo hombre justo sobre la tierra. Por tanto, todos pecaron y están destituidos del reino de Dios. Esta parte también la tienes que estudiar porque realmente estás muy, muy falto de conocimiento. Si esto nos parece lógico, claro que sí, nos parece muy lógico. Personalmente te lo voy a enseñar de una forma sencilla. Dios es un Dios infinitamente justo, pero también es un Dios infinitamente misericordioso. Esto parece ser contradictorio, porque no puedo mostrarle misericordia a alguien que ha pecado y al mismo tiempo mostrarle justicia. Justicia perfecta y misericordia perfecta no es posible. Si alguien ha pecado, sí, merece un castigo. Si alguien ha faltado, ha comportado incorrectamente, merece un castigo. Entonces, ¿cuál es la solución que encuentra Dios? Bueno, la solución que encuentra Dios es tomar él mismo el castigo, ¿vale? En la persona del Hijo. Toma el Hijo el castigo que merecemos nosotros por nuestra transgresión. Él toma el castigo de todos nosotros, ¿sí? Para que tú no tengas que ser castigado, ¿vale? Y al mismo tiempo te muestra misericordia. Su misericordia se muestra en que tú puedes acceder a ese perdón de ese castigo y a transferir tu castigo a esta persona como un abogado, digamos, que paga tu fianza, ¿vale? Para que así no tengas tú que pagarlo. Simplemente te pide amor. Y claro, si está sacrificándose, lo más coherente sería pues pagarle con amor, ¿no? O sea, es una persona que se sacrifica por ti sin tú merecerlo. Eso es amor, amigo. Eso es amor realmente. Como dijo Cristo, no hay más amor más grande que dar la vida por sus amigos. Efectivamente. Y bueno, no sé qué tantos amigos tengas, pero realmente quizá lo puedas entender así. Aquí habla sobre detener el sol a la mitad del cielo, cuando no se puede detener. Bueno, básicamente es un lenguaje metafórico cuando habla de que se detiene el sol, ¿no? Son efectos. Básicamente lo que se refiere es que el sol los encegueció al ejército enemigo. No necesariamente el sol se detuvo ahí directamente, sino, bueno, pudo haber sido algún efecto, o puede ser simplemente un lenguaje metafórico que nos describa simplemente
que la guerra pues salió bien, o sea, ganaron la guerra a pesar de que estaban en una baja número. Esto tipo de relatos se repiten con en muchísimos relatos históricos, ¿no? Por ejemplo, las conquistas de Alejandro Magno, ¿no? Perdón, sí, bueno, algunos personajes históricos, ¿no? Pero tienes que entender un poco más del contexto, un poco más de historia. Sería complicado explicarte todos los pasajes. Simplemente continuamos en lo mismo. O sea, tratas de interpretar la Biblia desde la ignorancia completa, ¿no? Si no eres en el magisterio, si no has estudiado eso, si no tienes un entendimiento y una comprensión del contexto histórico, geográfico, social, de los escritores del tiempo, pues es difícil que puedas interpretar algo. Aquí habla de que el mundo se mira de cuatro esquinas. Bueno, ahí también se habla de las cuatro esquinas, son los cuatro puntos cardinales de la Tierra, norte, sur, este, oeste. ¿Vale? No es literalmente cuatro esquinas como si fuera un cubo. Igualmente, nuevamente muestras una falta de conocimiento general de la Biblia, de la historia, del lenguaje, de la época, de las maneras de escritura. Realmente no sé cómo ayudarte ahí porque es muchísimo lo que necesitas aprender para poder criticar la Biblia. Tú la criticas desde una interpretación literalista, desde la ignorancia, desde el desconocimiento total. O sea, no te puedo ayudar ahí realmente, Mauricio. ¿Quién escribió aquellos libros ignoraba hechos que conocemos? Bueno, como te dije hace rato, pues realmente exactamente, no conocían los hechos. Ellos simplemente estaban inspirados a escribir ciertas cosas que Dios les estaba anunciando, cierto mensaje. Este mensaje no tendría por qué ser científico ni por qué ser exacto. Bastaba con que transmitiera lo mínimo necesario para ayudar al mundo a mejorar. Y ciertamente lo logró. O sea, realmente el pueblo judío, el pueblo israelita, ciertamente permaneció cuando muchas otras civilizaciones mucho más grandes y más poderosas desaparecieron. ¿En dónde están los babilonios? ¿En dónde están los cananeos? ¿En dónde están los egipcios? ¿En dónde están todas esas culturas mucho más grandes, mucho más poderosas, en todo sentido? ¿En dónde están? Desaparecieron. Sin embargo, el pueblo judío permaneció por muchos años más. Aún continúan hoy entre nosotros el pueblo judío, a pesar de que Cristo anticipó que a partir de que Él llegó, como lo rechazaron, se secó el pueblo de Israel como la higuera y ya no tienen esa capacidad de interpretar las escrituras. A pesar de todo eso, es el pueblo de Dios y sigue favoreciéndolo Dios y lo sigue manteniendo existente el pueblo judío. Pero las otras civilizaciones, ¿dónde están, Mauricio? ¿En dónde están esas civilizaciones que pues, simplemente desaparecieron, se extinguieron, cambiaron, porque realmente no pudieron mantenerse? Y un pequeño grupo de pastores que no tenían pues mucha capacidad ni militar, ni siquiera eran capaces de tallar tablillas de arcilla como los sumerios, etcétera. Este pueblo, pequeño pueblo de pastores sobrevivió miles de años y aquí está todavía. Y bueno, los autores efectivamente no conocían, ellos escribían lo que entendían, lo que les mostraban. Por ejemplo, el Génesis relata algo que pudiéramos entender que una persona de esa época, si le pusieras un modelo del Big Bang actual, probablemente es lo que escribiría, ¿no? Una persona de esa época. No sabemos si vieron alguna imagen o si simplemente recibieron inspiración o simplemente les llegó alguna frase. Lo que sí sabemos es que tienen coherencia lo que vemos en Génesis con lo que vemos en la ciencia actual. Y vemos muchos paralelos entre lo que está en la Biblia y lo que conocemos hoy en día, como los ejemplos que te di del ADN, de las corrientes marinas, etcétera. También en un libro, por ejemplo, dice que Dios sostiene, la tierra cuelga sobre la nada. Bueno, pues básicamente es la fuerza de gravedad.
Entonces, definitivamente que ellos no sabían lo que sabemos hoy, ciertamente, pero sí recibieron cierta revelación porque entendían cosas que no era, para su tiempo no era posible. ¿Piensas que es una indicación de que no son fiables los libros sagrados? Bueno, es que los libros sagrados no tienen por qué ser libros científicos. Ese es un error que cometen a menudo los naturalistas, ¿no? No son libros científicos, son libros teológicos con un propósito. El propósito lo dice claramente los evangelios, para que la gente crea, ¿vale? O sea, se revelan algunas cosas, lo mínimo necesario, indispensable, para que la gente crea. Eso es lo único que se necesita. La idea de Dios, para que me entiendas más claramente, es que los seres humanos lleguen al entendimiento de Él de la manera más libre posible, ¿sí? Porque podría Él poner una restricción para que todos creyeran en Él, ciertamente, o mostrarse de manera directa a todos los seres humanos, de manera irrefutable, para que todos creyeran en Él. Pero si todos creen en Él de manera forzada, ¿realmente qué tan libres somos para llegar a Él? ¿Acaso hay una verdadera libertad? La intención de Dios es hacer hombres libres y buenos. Esto es muy difícil. De hecho, para la lógica tradicional sería imposible. Pero el método que utiliza este Dios parece que funciona. Está haciendo claramente, si lo tomamos desde hace miles de años para acá, el hombre claramente está aumentando su libertad y su bondad. Entonces está funcionando lo que ha hecho Cristo. Y no puedes ser libre si te imponen una creencia en Dios. Por eso te dije hace rato que en el video anterior, perdón, que el creer y el amar sí son cuestiones de voluntad, no es una cuestión de pues simples condiciones externas. Vamos a continuar. Como creyente, ¿eres bueno por bondad misma o eres bueno por miedo? Esto nuevamente demuestras no entender lo que se trata la Biblia y lo que enseña la iglesia. Si una persona es buena porque quiere ir al cielo, ¿sí? Simplemente no tiene ninguna validez. Y es que Dios conoce tu corazón. O sea, sabe de antemano si tú estás haciendo las cosas porque tienes amor a Dios o porque simplemente quieres una recompensa. O sea, esto es absurdo lo que estás planteando. Ningún creyente puede hacer esto. ¿Por qué? Porque dentro de la misma enseñanza nos dice que ellos no van a ir al cielo si hacen eso. Dice, entonces, en aquel día me dirán, no hicimos milagros en tu nombre, no sanamos, no predicamos tu palabra. Y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Porque claro, Dios sabe lo que hay en tu corazón, entonces es imposible engañarlo. Si tú quieres ir al cielo por una especie de interés egoísta, no lo puedes hacer. Tienes que amarlo realmente, Mauricio. Bueno, eso continúa con lo del castigo y la redención. Dice aquí, hacemos las cosas correctas porque son las cosas correctas, hablando de los ateos. Bueno, este es un razonamiento circular, una falacia circular. Realmente no me estás diciendo nada, ¿no? No me estás diciendo por qué hace las cosas correctas. Al final del día, cuando eres ateo, realmente no tienes una razón para esto. La mejor explicación que yo he escuchado de un ateo es que hacen el bien porque está en sus genes, ¿no? Porque eso es parte de la evolución, porque así han evolucionado. Entonces, básicamente son máquinas de supervivencia que hacen el bien. Inclusive hay ateos que me han dicho por cuestiones egoístas. Tiene sentido. De hecho, el nihilismo es la consecuencia natural del ateísmo, pero claro, la mayoría de los ateos no lo van a aceptar. Sin embargo, si fueran, si fueran coherentes como Nietzsche o como Harurari o Yuval Haruri, algo así se llama, este autor moderno, concluirían que el nihilismo es la consecuencia natural de ser ateos. Pero bueno, pues básicamente se pueden refugiar en algunas cosas, pero no lo pueden demostrar. Nosotros hacemos las cosas bien porque queremos ser santos. Como dice la Biblia, sean santos como yo soy santo.
¿vale? Queremos ser santos, queremos seguir su ejemplo, no porque vayamos a obtener un beneficio, sino porque simplemente eso es lo que debemos hacer. Igual como tú dices que hacemos las cosas correctas, porque son las cosas correctas, es lo mismo. Solo que aquí nosotros tenemos algo entendido, y es que en el corazón de cada hombre, inclusive de los ateos, hay una ley escrita, no en tablas de piedra, sino en el corazón, en el que nos dice qué está bien y qué está mal. Castigo, premio y castigo. No, no, las religiones no se basan en el premio y el castigo. Vale, ya te expliqué todo eso. Ah, aquí habla sobre la gente que dispara en Afganistán, ¿no? Los musulmanes representando a Dios. Bueno, realmente no representan a Dios, Mauricio, ¿no? O sea, esta gente representa sus ideas, representa sus creencias y hay cualquier pretexto para, para asesinar, cualquier pretexto para hacer daño. El ateísmo ha sido un pretexto usado para el mayor genocidio de la historia de la humanidad. En México, por ejemplo, se usó el pretexto unos pasteles para empezar una guerra, ¿no? Pretexto siempre va a haber, Mauricio, pero eso lo vamos a ver en la siguiente parte de las respuestas. Yo soy Fercho, esto es Destruyendo el Ateísmo, nos vemos en el siguiente video.